Eso, ahí estamos todos juntitos. Este es el segundo bloque de la mañana. Nos quedan dos intervenciones de Cristian y de Malena. Tenemos otro momento para hablar, para compartir y discutir, preguntar, por supuesto. Encontrar las preguntas pertinentes y correctas para nuestro mundo, bueno, ya no sé si posthumano, humano, non-human, the non-human. Pero también quiero anunciar el bloque de la tarde, porque vamos a tener la oportunidad de ver algunos videos de Sebastián Arriagada y también de Rodrigo Robledo, que todavía no he visto. ¿Está por acá? No. ¿Rodrigo? No. Pero esto queremos empezar quizás un poco más tarde, porque ayer también estuvo medio justo con el almuerzo, quizás 3:30, 3:15, 3:15. ¿Ah? Arrancamos en la tarde. A las 5 tenemos que salir de acá, por eso. Y vamos a ver entonces los trabajos de Sebastián y de Rodrigo. Y obviamente también podemos hablar sobre ellos. Pero ahora vamos a seguir con dos propuestas que ahí vuelven varias cosas, ¿no? Que ya hemos tocado. Por ejemplo, el mito, ¿no? De hecho, Cristian, que va a empezar ahora, Christian Rodway, es ingeniero civil industrial. Eso también creo que es muy interesante, ¿no? Una perspectiva desde la misma técnica. Ingeniero civil industrial, consultor independiente y autor de los libros Platón y el cine y Dioses y algoritmos. Es magíster en coordinación grupal y dirección psicodramática, docente de los diplomados de psicología junguiana 1 y 2. Hay dos junguianos, interesante esto, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es docente del Centro Temenos, no sé si cómo se pronuncia, Temenos de Psicología Junguiana. Como ya escuchan, podemos decir que Cristian es junguiano. Y nos va a hablar del mito. No voy a decir nada más y te paso la palabra. Te agradezco mucho tu participación. ¿Aló? Sí, ahí se escucha. Perfecto. Bueno, quiero yo partir agradeciendo a los organizadores la oportunidad de estar acá. Y estoy acá un poco por la frase inicial con que estaba planteado el conversatorio, que es posible construir relatos o imaginarios autónomos que señalen nuevos caminos. Cuando leí esto, inmediatamente, como yo vengo de la esfera junguiana, apareció en mi cabeza la palabra mito. Y específicamente por eso titulé, digamos, esta presentación con ese nombre, mitopoeia, porque en el fondo mitopoeia tiene que ver con la elaboración de mitos. ¿Okay? Y mitopoeia es una palabra hasta cierto punto inventada por Tolkien, probablemente uno de los mitólogos más conocidos en Occidente en el siglo XX. Y es ahí donde quise, ya venía haciéndolo, pero también esta presentación me ha servido un poco para sintetizar y cuajar ciertas cosas que ya estaban en el libro, que ya estaban en una serie de cursos que he estado haciendo al respecto, que es de alguna manera atar el impacto de la revolución digital y particularmente de la inteligencia artificial en la esfera del mito. ¿Okay? Y escuchando, no pude estar todo el día ayer, que me pareció súper interesante. Las ponencias de hoy día extremadamente interesantes. Y de ahí, en cierto modo, recojo esta idea de lo híbrido. En cierto modo, hoy día vamos a hablar de lo híbrido en términos del mito, el mito del híbrido. ¿Okay? ¿Cómo define la RAE mito? Como ustedes ven ahí, básicamente una narración maravillosa situada como Mircea habla, en aquel tiempo, donde hay héroes y dioses. Y eso es todo lo que la RAE habla de mito, pero el mito, podríamos decir, esta es una simplificación de la esfera de lo mítico.
Por un lado, el conocido Harari, ¿okay? Retoma, de una perspectiva, si se puede mencionar, más materialista, pero retoma la idea de mito sin hablar específicamente de mito cuando él habla de que en el fondo los cuentos que chismorreábamos los prehistóricos, en el fondo las ficciones socialmente aglutinantes fueron la razón del triunfo evolutivo del Homo sapiens. ¿Okay? Ese ya este materialista, por clasificarlo de alguna manera, ya reconoce un gran logro del mito. Y en el último libro, que es Nexus, él sitúa a la narración y al mito como la primera tecnología de información. ¿Okay? En la otra esfera, digamos, está Jung, que para Jung el mito básicamente corresponde a una narración que los seres humanos hacemos de los símbolos que nos habitan en el inconsciente colectivo y por lo tanto en el inconsciente individual, que están estrechamente relacionados por una serie de capas, digamos. Cuando se habla de inconsciente colectivo uno tiende a pensar en el inconsciente de la especie, pero tenemos inconsciente de pareja, inconsciente de familia, inconsciente de barrio, inconsciente de país, inconsciente de especie. ¿Okay? Esta es suerte de gran colectivización de un inconsciente grupal. Ahí viven por lo que Jung es muy conocido, que son los arquetipos, ¿okay? Que entre otras cosas pretenden, que esto lo toma un poco Lévi-Strauss, que es a través de estas narraciones los seres humanos de alguna manera intentamos resolver las grandes dualidades que nos habitan. ¿Okay? Y con ello convertir, que es un poco una simplificación de lo que es la individuación en Jung, pero nos va a servir para dar la idea, digamos, que es convertirse en lo que uno en realidad es. ¿Okay? El arquetipo es la idea central de la obra junguiana, estos patrones que viven en lo más profundo, a nivel incognoscible para nosotros, pero que determinan la vida física e incluso no física, ¿okay? Que solamente podemos conocer, y esto es interesante un poco a la raíz de todo lo que hemos estado hablando, mediante las imágenes arquetípicas. Y en esta dinámica entre la imagen arquetípica y el arquetipo es donde Jung elabora la idea del inconsciente colectivo, y por eso podemos encontrar similitudes simbólicas en civilizaciones antiguas separadas por miles de kilómetros. Cuando se hace más consciente se vuelve símbolo, y cuando fluye totalmente al inconsciente y podemos narrarlos, sistemas de símbolos se transforman en un mito. Y los mitos adquieren corporalidad y socialidad cuando se transforman en rito. En cierto modo, mito y rito están sumamente imbricados. ¿Okay? ¿Y cuál es la idea de esto? Es que finalmente los seres humanos encontremos el sentido. ¿Okay? Esa es un poco haciendo un resumen bastante grande, pero un poco la idea de la obra junguiana. ¿Okay? Un post-junguiano súper famoso, no sé si el más importante, pero muy famoso y muy popular, es Joseph Campbell, que entre otras cosas es el generador del famoso, quienes sean guionistas o narradores acá deben conocer el famoso el monomito o el viaje del héroe, que fue desarrollado por Campbell y que lamentablemente arruinó Hollywood y el cine norteamericano, pero bueno, esa es otra historia. Campbell, siendo un gran mitólogo, estructuró un modelo de funciones del mito. ¿Okay? El mito tiene una función cosmológica, que es lo que usualmente con lo que usualmente asociamos lo mítico, que es explicar por qué el mundo es como es y por qué nosotros somos como somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Tiene una vertiente sociológica, que es el mito explica cómo está organizado el cosmos y por ende cómo está organizada la sociedad humana. ¿Okay? Tiene una función pedagógica que te enseña a vivir en esa organización cósmica y social. ¿Okay? Y tiene una función mística, que es conectarte con el misterio. ¿Okay? Si ustedes miran este modelo, en el fondo
el modelo de Campbell y por ende la obra junguiana tiene mucho que ver con la relación que tiene el ser humano con su entorno externo e interno. Por eso me pareció súper interesante cuando Pamela empezó a plantear, que yo no recuerdo bien, pero no había visto, Amapola, planteaste el tema de lo psíquico, digamos. ¿Okay? Esa zona híbrida tiene mucho que ver, desde lo junguiano, si lo tomamos como idea junguiana, tiene que ver mucho con lo psíquico, esta zona híbrida entre lo interno, las capas entre lo interno y lo externo, entre el medio ambiente externo que nos habita y el medio ambiente interno, que está habitado por mis propios fantasmas y por los fantasmas que vienen de la ancestralidad. Por lo tanto, ahí, con las funciones del mito y en ese espacio híbrido, es un espacio de mediación de estas dos características y una fuente sumamente fértil de mitopoeia, vale decir, de generación de mitos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el entorno en que los seres humanos hemos vivido históricamente ha sufrido una transformación brutal y gigante a lo largo de la historia. Bueno, en ese sentido, este modelo, en cierto modo, si lo pensamos así, está en crisis. En cierto modo, el cambio en el entorno ha provocado crisis en la mitopoeia. Y Han ha sido un gran crítico de la revolución digital y percibe esta crisis de este modelo. Bueno, de partida, yo les mencionaba que mito y rito estaban súper unidos. Él habla de la pérdida de los rituales. Y en cierto modo de la crisis del mito cuando hablan de la crisis de la narración. ¿Okay? Entonces, este espacio de mediación entre el ser humano y su entorno ha vivido un cambio brutal. ¿Okay? Por un lado, desde un entorno natural donde nuestros primeros atisbos técnicos en ese entorno construíamos las primeras herramientas, migramos a través de la historia a un entorno artificial. Nuestro entorno actual es artificial, donde lo natural tiene en cierto modo poco espacio, digamos. Y su mirada, bueno, es más que nada fuente de recursos donde los cuales los seres humanos podemos extraer recursos. ¿Okay? La mirada natural está perdida, digamos. ¿Okay? Entonces, en este espacio de mediación, en este espacio híbrido, es donde Harari habla, en Nexus, el último libro, habla efectivamente, él lo denomina lo intersubjetivo. ¿Okay? Para Jung es el umbral de lo inconsciente. Es ahí donde se empiezan a cocinar los nuevos mitos. ¿Okay? Y pasamos de narrativas que son básicamente mítico-religiosas. Los seres humanos explicábamos los fenómenos de la naturaleza y nuestra situación con respecto a estos fenómenos en términos de historias míticas relacionadas con dioses. ¿Okay? Ahí está la famosa frase de Tales de Mileto de que todo está lleno de dioses. En cierto modo, como comentamos en las intervenciones anteriores, esa mirada no está perdida. Está ahí en lo que podríamos decir en términos psicológicos junguianos, se hundió nuevamente en lo inconsciente, pero eso no significa que no tenga fuerza. ¿Okay? Y migramos hacia narrativas tecnológicas, que a partir de la revolución industrial está lo que se conoce, por ejemplo, el famoso mito del progreso, donde los seres humanos, gracias a la ciencia y la técnica proveniente de la revolución industrial y de la mecánica de Newton, íbamos siempre a progresar en una línea ascendente. ¿Okay? Y eso claramente está en crisis hoy día, no solamente como modelo político-económico, sino como modelo mítico que simboliza los contenidos psíquicos de nuestra especie, colectiva e individual. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la mitopoeia o la generación de mitos, ¿con qué se encuentra? Cuando la miramos en términos del entorno natural en la que nuestros ancestros empezaron a trabajar con ella, a generar mitos, básicamente la autoría era anónima. ¿Okay? Por lo tanto,
Probablemente uno en determinado mito se le ocurrió a algún chamán en una experiencia visionaria, la contó en su comunidad, pero nunca se supo, ni era importante que él era el autor. ¿Okay? Por lo tanto, ahí la sensación de comunidad era sumamente fuerte. En términos de, además de oralidad, la memoria dependía de la oralidad, ¿okay? Y era la manera de transmitir y preservar la cultura de mi comunidad que lentamente se iba transmitiendo a otras comunidades. Y esto iba formando por primera vez redes amplias de mitologías que sustentaban una comunidad. ¿Okay? Por lo tanto, bueno, la transmisión cultural obviamente era sumamente lenta. ¿Okay? Por lo tanto, era altamente adaptable, las historias se adaptaban muy fácil a distintos tipos de comunidad y esa lentitud en el transcurrir de la transmisión cultural permitía que estas historias se profundizaran mucho y empezaran a generar identidad individual y comunitaria. ¿Okay? Y duraban mucho tiempo. ¿Okay? Llamémoslo así, fundamentaban civilizaciones enteras. Además de que existía un alto grado de ritualidad. Esta mitología que sustentaba una civilización era, además, corporizada en una serie de ritos que aseguraban la continuidad de la cultura. Y transmitían valores culturales, valores identitarios. Pero la mitopoeía en nuestro entorno, en el entorno artificial, se encuentra con características muy distintas y casi opuestas a las anteriores. ¿Okay? Por un lado, ahora la autoría es totalmente identificable. ¿Okay? Hay autores temáticos específicos, por ejemplo, es muy curioso, por ejemplo, en general cuando muchos periodistas o gente de divulgación entra al tema de la inteligencia artificial, lo primero que aparece, por ejemplo, es el Terminator de James Cameron. Siempre esa es la primera comparación. Ahí hay un posible mito, pero que tiene un autor súper específico. Está, por ejemplo, en el mundo del mainstream de la serie, está Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror, por ejemplo, o el mismo George Lucas, que creó una mitología que sustentó todo el fin del siglo XX. Entonces la autoría era súper clara y por lo tanto en nuestro entorno artificial se genera toda un sistema de legalidad referida a la propiedad intelectual que impide muchas veces la transmisión fluida de los posibles mitos, ¿okay? E incluso la representación de historias. Un poco ahí Jorge comentaba que en los inicios de la IA generadora de imágenes había tanta libertad y ahora esa libertad se nota restringida, por ejemplo. Sin duda, parte de los planes de negocio de los grandes tecnológicos tienen que ver con eso. El intento de monetizar lo que el gran público está haciendo con la IA. Entonces pasamos de la oralidad a la multimodalidad y en especial ya no en la palabra, sino que basada en la imagen. ¿Okay? Hay un predominio de la imagen que lo más probable que de la viralidad y la virtualidad, el próximo paso tenga que ver ahora con la inmersividad. ¿Okay? Que la imagen ya no va a ser externa a nosotros, sino que nosotros vamos a entrar en la imagen. Toda la tecnología referida al tema de la generación de imágenes avanza a pasos agigantados, digamos. Entonces, probablemente es solamente un poco de tiempo y un poco de capital para generar la tecnología necesaria para los primeros intentos de inmersividad poderosos. Y ahora, la transmisión cultural es instantánea. ¿Okay? Por lo tanto, las historias se acaban al tiro. Ahí están en el microscrolling, están las historias en Instagram, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora, el periodo de vida de una historia es cortísimo. ¿Okay? Por lo tanto, tienden a superponerse.
Por lo tanto, este corto tiempo en que una historia vive impide que se profundice. Y hay por lo que te obliga a una dinámica de reinvención constante de historia. Y también tenemos algo de pérdida de ritualidad, que es un poco lo que plantea Hunt. Por lo tanto, las historias no tienen un gran asidero en lo corporal, por ejemplo. Y eso significa algo muy importante, que también es pérdida de identidad y es pérdida de sentido de comunidad. ¿Cómo juega la IA en esto? Que básicamente la IA va a ser la gran coordinadora del desarrollo tecnológico futuro, digamos, y por lo tanto del desarrollo en múltiples otras esferas relacionadas con lo tecnológico. En una primera mirada, podríamos decir en cómo se relaciona el mito y la IA, especialmente la IA generativa, que básicamente ambas son tecnologías de información que están basadas en el lenguaje. Que ahí algo las hermanas. Y de hecho, bueno, uno de los grandes, llamémoslo así, peligros que ve Harari en la IA generativa específicamente, tiene que ver con el hecho que él consideraba que él usaba el término hackear el lenguaje, y por lo tanto hackea el sistema operativo de lo propiamente humano. Hay por ahí, hay un filósofo muy interesante que es Eric Sadan, tiene incluso una postura muchísimo más radical que Han y que Harari, que los así, investigadores del impacto cultural de la revolución digital, que es la IA generativa básicamente ataca la condición humana. ¿Okay? Nick Cave también publicó algo al respecto. Entonces, esto es un hotspot en este minuto. Además que es una tecnología que básicamente tiene una autonomía creciente y una agencialidad creciente. ¿Okay? Además que esto ha estado en el tapete, encima de la mesa desde que salió ChatGPT, que es ¿tiene o no conciencia? ¿La IA es capaz o no de desarrollar conciencia? Es una pregunta que probablemente no va a tener respuesta en mucho tiempo, a pesar de los sucesos que ocurran. Por lo tanto, si unimos esto con estas características que tiene la IA generativa, vemos que tiene un enorme potencial para ser antropomorfizada y de generar mito. A pesar de estas características que tiene el entorno en la que nace esta tecnología. Y acá tomo un poco algo que no recuerdo específicamente, alguien que, no sé, uno de los ponentes lo mencionó ayer o hoy día, que era el peligro de la antropomorfización. En Silicon Valley lo tienen súper claro. Pero, a pesar de que Sam Altman ya en el 2023, cuando se subió ChatGPT 4, ya advertía acerca del problema de antropomorfizar una herramienta, los seres humanos lo estamos haciendo igual, digamos. ¿Okay? De alguna manera estamos antropomorfizando el espacio híbrido entre nosotros y la esfera tecnológica, digamos, y estamos empezando de todas maneras igual a generar mitos al respecto. Digamos. ¿Cómo se puede adaptar la IA generativa a un nuevo entorno mitologizable? Primero, básicamente como un vehículo para la capacidad mítica, un vehículo para la mitopoeia, como contenedor de mitos. En ese sentido, y también, que esto es menos explorado, que es la IA como núcleo de un mito, como el contenido de un mito. ¿Okay? En términos de como herramienta para la generación para herramienta mitopoética, la IA puede funcionar como co-creación, crea mitos con nosotros, es herramienta para que nosotros creemos mitos.
Y ahí donde uno puede especular, por ejemplo, en términos de todos los sesgos que van en la enorme cantidad la cantidad masiva de datos, generan un inconsciente colectivo digital. Cuando uno le pregunta a ChatGPT, en el fondo la respuesta siempre va a venir con sesgo. Y ese sesgo proviene de los datos que son nuestros. ¿Okay? Entonces, en cierto modo, uno podría especular que la IA sí tiene ya una suerte de inconsciente digital. Siempre va a responder de ahí tal como respondemos nosotros los seres humanos. ¿Okay? Y una cosa muy interesante en términos de resonancia mítica es que cuando los dioses crearon a los seres humanos en todas las mitologías, le comunican algo de ellos al ser humano creado. Bueno, nosotros hicimos lo mismo con la IA, en este sentido. La co-creación va a permitir también nuevos niveles de experiencia de la esfera neomítica, llamémoslo así. ¿Okay? La reinterpretación de los mitos clásicos también es una posibilidad para explorar este nuevo espacio mitologizable, que reinterpretemos los mitos que conocemos. ¿Okay? Probablemente el arquetipo que está activado en este minuto, uno de los mitos importantes que está activado en el inconsciente colectivo, es el mito de Prometeo, particularmente para esta esfera. La posibilidad acá es la inclusión en estos nuevos mitos de la enorme diversidad cultural que tenemos como especie. Los mitos antes eran suscritos a una determinada cultura, ahora como cultura global, deberíamos generar mitos globales. ¿Okay? Y eso, de alguna manera, tiene que ser incluido. Ya, okay. Me voy a apurar entonces. Y lo otro es la transmisión, ¿okay? Que en el fondo que tiene que ver con la multimodalidad y la viralidad, ¿okay? Y la personalización de la experiencia mítica. Cuando seamos capaces de tecnología inmersiva más poderosa, probablemente vamos a poder hacer un viaje inmersivo en nuestro propio mito personal, creado por nosotros, o creado por alguien que dé el servicio. Y como contenido, como llamémoslo así, protagonista de mito, la IA es básicamente la depositaria de nuestras proyecciones psicológicas, tanto individuales como colectivas. Un gran ejemplo es la película Her de Spike Jonze, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre acá es que como mito, la IA genera una suerte de neoalteridad. Es una especie de digital nueva. Cuando aparezca la A y G, ahora no G chiquitito generativa, sino que G mayúscula de general, podemos estar hablando de una nueva especie, de un nuevo otro con el que tenemos que relacionarnos. La condición daimónica de la guía está en todos lados y puede hacer casi cualquier cosa como los dioses antiguos. O sea, ahí hay un sustrato de inconsciente colectivo vibrando muy fuerte. Y el miedo a lo desconocido, que nos lleva a pensar siempre en términos de utopía, distopía, y las activaciones de arquetipos apocalípticos. Si uno hace una encuesta, probablemente la percepción del gran público a nivel mundial es que estamos en una época de cambio apocalíptico. Probablemente la IA tiene mucho que ver, esto es muy interesante porque probablemente el primer complejo contemporáneo no lo creó un psicólogo, lo creó un artista, ¿okay? Que es Asimov cuando habló del complejo de Frankenstein, que es una idea narrativa presente en toda su obra, que tiene que ver con el temor de ser destruido por tus propias creaciones, que en cierto modo también habla del temor al propio poder creador. ¿Okay? Y básicamente tiene que ver con la búsqueda de sentido. El sentido de los entornos naturales probablemente se agotó. Y ahora tenemos que buscar sentido en los entornos artificiales. ¿Okay? Con esto termino.
voy a pasar muy rápido, 30 segundos, para mostrarles muy rápidamente que hice un ejercicio con ChatGPT. ¿Okay? Que básicamente le pedí que hiciera un modelo mítico del viaje del héroe para sí mismo, para la IA, digamos. Y lo fue haciendo, ¿okay? Y le pedí además que hiciera uno general, un modelo cargado a lo pesimista y un modelo cargado a lo optimista, pero finalmente todos los temas y las características desembocan finalmente en una profunda transformación de lo humano en términos de lo transhumanista y lo posthumanista. ¿Okay? Y quiero terminar con eso. Deleuze, probablemente uno de los más grandes autores de ciencia ficción del siglo XX. Vamos por el cosmos listos para cualquier cosa. Soledad, dureza, cansancio, muerte. Estamos orgullosos de nosotros mismos. Pero cuando piensas acerca de ello, nuestro entusiasmo es una farsa. No queremos otros mundos, queremos espejos. Eso es lo que les quería contar hoy día.